Buenas, hoy le vamos a hablar sobre los dispositivos de medición y límites máximos de exposición. Mis compañeros Lorena Serrano Fonseca, Gisney Mileivi Mantilla Santiago, Osneider Peña Robles, Damián Mozo Fontalvo y quien les habla, María de los Ángeles Orsini Sarmiento. La higiene ocupacional tiene un campo de acción definido, relacionado directamente con el medio e indirectamente con el individuo, aunque sería difícil delimitar, ya que el médico requiere conocimiento del medio y el higienista del individuo para poner en práctica la prevención. En otras palabras, así como la seguridad es la aplicación de normas de trabajo, la higiene estudia los ambientes para detectar y controlar aquellos factores de tipo físico, químico o biológico que afecten al trabajador. La higiene teórica es la que estudia la relación dosis-efecto, es decir, la relación contaminante y el tiempo de exposición, para establecer los valores estándares de referencia para los cuales no sufrirán ningún tipo de alteración funcional. Esta es la base de sustentación de la higiene ocupacional, ya que por debajo de estos valores se espera prevenir las enfermedades profesionales. Sin estos valores de referencia, la higiene ocupacional carecería de fundamentación científica. La higiene de campo es la que efectúa el estudio de la situación higiénica en el propio ambiente y puesto de trabajo. Esta misma reconoce y toma muestra de los agentes y evalúa las exposiciones para determinar las condiciones respecto a los riesgos de enfermedad profesional. En higiene operativa, el concepto operativo se aplica en el sentido de actuación positiva, que para remediar o corregir las situaciones contactadas como deficientes, en otras palabras, la que establece las medidas de control en el sentido de higiene operativa, que es la que efectúa los estudios tendientes a eliminar los riesgos higiénicos de campo que generalmente están incluidas dentro de ella. Por otra parte, la higiene análica es la rama de la higiene que analiza cualitativa y cuantitativamente los contaminantes presentes en los ambientes de trabajo, así como la determinación de estos o sus metabólicos en muestras biológicas. La aplicación de esta técnica es necesaria en todos aquellos casos en los que la acción de campo no resuelve suficientemente los datos precisos para una correcta evaluación. Medidores son tipos de dispositivos encargados de medir, así como lo dice, las condiciones a las que nosotros los trabajadores o muchos trabajadores estamos expuestos. Entre esas condiciones pueden ser condiciones químicas, condiciones de temperatura, de vibraciones, de radiaciones no ionizantes. Entre esos medidores encontramos los medidores de temperatura. ¿Qué son los medidores de temperaturas? Estos, como su nombre lo dice, se encargan de medir la temperatura sin necesidad de estar en contacto. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es medir la temperatura que se encuentra en nuestro alrededor, y mucho más cuando estamos en lugares cerrados, en interiores. Un ejemplo de estos medidores de temperatura es uno llamado higrométrico. ¿De qué se encarga el higrométrico? Este se compone de dos termómetros, se llama termómetro seco y termómetro húmedo, más llamados, y por lo que hace es la comparación de las temperaturas indicadas en ellos. Lo que hacen es calcular el grado de la humedad que se encuentra en el aire. Como podemos ver en la imagen, ese es el llamado higrométrico. También existe otro medidor de temperatura que se llama dispositivo de medición de temperatura por infrarrojo. ¿Qué hace este aparato? Lo que hace es inferir la temperatura con la radiación térmica que emiten materiales que están extremadamente calientes. ¿Qué hacen? Lo que hace es apuntar con el aparato al material extremadamente caliente o no esté caliente, y él ahí en la pantallita, como se ve en la imagen, nos va a decir qué tan caliente puede estar el material sin necesidad de estar en contacto, simplemente con el infrarrojo. El cuerpo humano, qué tanto puede estar expuesto a las temperaturas bajas o a las temperaturas altas. Aquí les voy a explicar. Cuando son temperaturas muy bajas, extremadamente entre 0 a menos 5 grados, es una jornada laboral, pero debe de haber descansos de 10 minutos
cada 3 horas. Cuando es de menos 5 grados a menos 18 grados, se debe manejar una jornada laboral de 6 horas y se deben manejar descansos de 15 minutos cada hora. Cuando se encuentra inferior a los menos 18 grados, se debe manejar una jornada laboral de 5 horas y se debe descansar 15 minutos cada 45 minutos. Cuando son en temperaturas altas, esto infiere al trabajo, o sea, lo que el trabajo le requiera. Cuando el índice de calor en nuestro cuerpo está de 27 a 32 grados, sensación térmica, hay que tener una precaución. ¿Qué hay que hacer? Se debe trabajar las 8 horas laborales normales, pero se deben hacer descansos cada hora, que el trabajador se hidrate, que tome agua, que esté protegido del sol, que utilice bloqueador. Lo mismo cuando son sensaciones térmicas de 33 a 40 grados, 41, 53 grados en total. Hay que tener mucha precaución cuando la sensación térmica es extremadamente alta, porque puede inferir a golpes de calor, insolaciones inminentes que pueden incluso llegar a la muerte. Entonces es muy importante mirar el tiempo de exposición a la que estamos expuestos a las altas temperaturas, y para eso son estos tipos de medidores. Químico. ¿Qué es un medidor químico? Esto se encarga de medir el material particulado respirable. Mide las concentraciones del agente del aire en la zona de respiración del trabajador y su posterior comparación con el valor límite ambiental que corresponda. Un ejemplo sobre medidor químico. Espectrofotómetro se utiliza para medir la cantidad de luz absorbida para una muestra de solución química. Esta permite determinar la cantidad y la concentración de sustancias químicas presentes en la muestra. Ahora, ¿qué es medidor de gases? Su función es de establecer la presencia de gas en el aire a esta una determinada concentración. Emite una señal óptica. La mayoría de estos se utiliza en espacio confinado, ya que la ventilación y el posicionamiento restringido. Ejemplo: detector de gases portátil. Se utiliza para detectar la presencia de gases tóxicos o inflamables en el aire. Estos dispositivos suelen estar equipados con una variedad de sensores que pueden detectar gases como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono o el oxígeno y los gases combustibles. Buenas, les voy a hablar del medidor del ruido, un aparato electrónico capaz de medir el nivel del ruido y la presión sonora en un determinado ambiente. Estos son medidos en decibeles y pueden medir la contaminación acústica en los sitios de trabajo. El sonómetro es el encargado de medir niveles sonoros de forma normalizada. Este responde al sonido aproximadamente del mismo modo que el oído humano y proporciona medidas objetivas y reproducibles de los niveles de presión sonora. Tenemos unos tiempos de exposición, que es el nivel de exposición al ruido, que se mide en decibeles, y el tiempo permisible en minutos por día. Cuando hablamos de un decibel de 85, estamos hablando de 480 minutos por día. Cuando hablamos de un 90 en decibeles, estamos hablando de unos 240 minutos por día. Y así sucesivamente, como se muestra en la tabla. Cuando hablamos del medidor de iluminación, se usa en todos aquellos lugares donde es necesario o aconsejable controlar las condiciones de iluminación. El luxómetro es una herramienta que ayuda a medir las condiciones de iluminación en un espacio interior. Como lo dice el nombre, la unidad de luz, metro, es luz.